Seguimos acá en la 24ª Feria del Libro. Obviamente pueden seguirnos a través de www.ovallecultura.cl. También está el facebook.com/ovallecultura, donde, bueno, aquí hay una camarita que me está acompañando y les estamos subiendo constantemente fotos para que ustedes puedan ver lo que está aconteciendo aquí en el principal paseo público de la ciudad de Ovalle, la Plaza de Armas, donde está ocurriendo esta muestra literaria, verdadera fiesta de las artes y la cultura en la provincia del Limarí. Estamos junto a, tengo el gusto, el honor de tener a mi lado a Poli Delano, don Poli Delano, escritor que viene a presentar bueno, su obra, su vida y obra un poco, por decirlo de alguna forma, a esta muestra literaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, bueno, ¿cómo llegó? ¿Qué tal Ovalle? ¿Qué tal le pareció hasta ahora? ¿Ha venido antes? Yo había venido antes y vine a una feria hace bastantes años, a una feria del libro, y encuentro que ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho. Cuando vine era muy pequeña, muy elemental, y ahora tiene una presencia mucho más pesada, así, densa. Claro, ¿no? Los 24 años de feria terminan pesando. Mire, con respecto a su vida, yo estuve leyendo un poquito acerca de una amplia cantidad de años, temporadas en México. No sé, ¿me podría hablar un poquito acerca de eso, de su experiencia literaria en el país azteca? Bueno, yo pasé mi infancia en México, porque mi padre fue cónsul de Chile allá, en la época del Frente Popular aquí, del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, y fue cónsul junto con Neruda. Vivíamos incluso en la misma casa, los Delano y los Neruda, en la Ciudad de México, y aprendí todo lo que aprenden los niños, yo lo aprendí en México, a comer, a hablar, a escribir. Mis primeros amigos fueron mexicanos, etcétera. Pero eso fueron 6 años, de los 4 años a los 10. Pero después me tocó otro viaje a México que fue con la beca Pinochet. Fui exiliado, estuve casi 11 años, casi 11 años exiliado en México. Y ahí se desarrolló en buena parte también mi carrera literaria. Yo ya tenía 6, 7, 8 libros publicados aquí, en Argentina, en Cuba. Pero en México se vino a afincar más, porque México es un país muy grande, con mucha irradiación. Y bueno, y sobre eso, usted recién nos estaba hablando de Pablo Neruda, porque Poli Delano, por ahí lo estuve también investigando. Poli Delano, su chapa, su nombre, por el que todos lo conocemos, según lo que estaba leyendo, viene de don Pablo. Sí, bueno, es que lo que pasa es que yo nací en Madrid, cuando Neruda era cónsul en Madrid, y mi padre trabajaba con él también en el consulado de Madrid. Entonces yo iba a nacer, y Neruda decía, va a ser hombre, y pongámosle Policarpo, decía, pongámosle Policarpo. No me pusieron Policarpo, pero me quedó el Poli colgado para siempre. Me dijeron siempre Poli, ¿no? Una cosa de toda la vida. Finalmente le quería hacer una consultita ya para bueno, cerrar, porque esto es algo muy pequeño, son simplemente una suerte de apronte para la gente que más rato va a estar viendo a través de nuestras pantallas el coloquio. ¿Qué es lo que va a presentar, o qué es lo que tiene más o menos pensado, digamos, como motivo de la tertulia que vamos a tener en un momento más? Bueno, lo vamos a conversar ahora con el señor Arenas. Pero lo que yo tengo pensado es más bien hacer una especie de relación entre mi generación y las generaciones inmediatas, anterior y posterior, un poco las diferencias, las semejanzas, y por ahí partir a conversar con el público, ¿no? Esa es mi idea, dialogar, de las preguntas vayan saliendo las ideas y la charla, digamos. ¿Cómo se dice? ¿Conversación gratis? Conversación gratis. Bueno,
Muchas gracias por estar en este espacio que tenemos para el apronte, el antes de los coloquios aquí en la 24ª Feria del Libro. Don Poli Delano, aquí en esta emisión especial. Seguimos aquí. Nos vemos en un ratito. Voy a leer una breve reseña del trabajo del escritor Poli Delano, quien me acompaña y para quien les pido un fuerte aplauso en esta noche ovallina. Bienvenido, Poli Delano, a la ciudad de Ovalle. Desde sus comienzos como escritor, Poli Delano siempre manifestó su predilección por la narrativa. Comillas. Me sale con mayor fluidez el cuento, pero me siento más feliz con la novela. Cierra comillas. Con la publicación de sus primeros relatos, Gente solitaria, 1960, Amaneció nublado, 1962, y Cero a la izquierda, 1966, adhirió a la propuesta literaria de la generación de escritores de los años 60. Ese grupo que emergió en un contexto de profundas transformaciones políticas y sociales. Al igual que muchos escritores de esa generación, Delano mostró interés por las temáticas urbanas, el mundo de la periferia y de la realidad social. Poli Delano nació en Madrid. Pasó la mayor parte de su infancia y juventud en México y Estados Unidos. No es extraño entonces que su obra haga referencia constante a dicha experiencia. El mundo de sus relatos está poblado de personajes, escenarios, situaciones y encuentros que vinculan con aquellos lugares. Un ejemplo de ello es el libro Lo primero es un morral, Notas de viaje al África, en el que reúne las crónicas escritas durante su viaje por ese continente. Admirador confeso de Ernest Hemingway, William Faulkner, Charles Bukowski, Delano dirigió la cátedra de literatura estadounidense en la Universidad de Chile desde 1962 hasta 1973, año ampliamente conocido por todos. En este periodo publicó obras interesantes. Cuadrilátero, 1962, sobre el tema del boxeo. Cambalache, 1968, novela extensa de corte naturalista, casi documental. Uppercut, 1969, y Vivario, 1971, una compilación de cuentos. Tras el golpe militar partió al exilio a vivir como, comillas, como de paso, en tránsito, porque en el exilio, explica, uno se sienta, uno no se asienta, se resiste a echar raíces, se queda sin su centro de apoyo. Sin embargo, se estableció en México por 10 años. Allí su carrera literaria tomó un nuevo impulso. Publicó en las editoriales mexicanas, fue columnista del Diario Universal, se hizo famoso por sus talleres literarios en Cuernavaca y obtuvo el Premio Nacional de Cuento en 1975. La última novela que publicó antes de regresar definitivamente a Chile fue Piano Bar de Solitarios, 1983, considerada una de sus mejores novelas. Es una obra de carácter experimental que trata sobre la vida de personajes solitarios que frecuentan un bar para paliar su derrota y el desconsuelo. Regresó a Chile en 1984 y desde esa fecha trabaja incansablemente. Poli Delano es, sin duda, un escritor multifacético. Además de sus propios libros, ha escrito otros por encargo, dirige talleres literarios, escribe guiones para cine y televisión, publica artículos en periódicos y revistas y participa en lecturas públicas y foros. Desde 1984 hasta ahora ha publicado alrededor de 20 libros entre cuentos y novelas. Incluso escribió una novela para jóvenes que tituló Humo de trenes. El arte de Poli Delano, como él mismo dice, se nutre de la calle, de la intrahistoria y de la historia con mayúscula. En sus relatos, las historias marginales y el relato de lo cotidiano sirven para dar cuenta, a veces con humor y otras con un agudo realismo,
de una realidad social más profunda. Un fuerte aplauso entonces, nuevamente para Poli Énalo, bienvenido a Ovalle. Este aplauso, digamos, representa el afecto de la comunidad ovallina que le ha brindado a cada uno de los escritores que nos acompañan en este escenario. Buenas tardes. Lo primero que quiero decir es que hace bastantes años, yo no recuerdo bien cuántos, vine invitado a la Feria del Libro de Ovalle y esta es la segunda vez que vengo y felicito a Ovalle por el desarrollo que la feria ha tenido. En esa ocasión era una feria sumamente elemental, casi salida de la nada, y ahora veo que es una feria con una muy buena organización, con infraestructura y con bastante libro y bastante público. Eso es una buena señal para cualquier comunidad. Yo quiero referirme a algunas de las cosas que mi amigo Arenas dijo en su introducción. Primero, brevemente así, ¿no? Dijo que yo escribía cuentos y que me salían bien los cuentos, pero que yo mismo había dicho eso, pero que me sentía mejor escribiendo la novela. Y es por lo siguiente, es verdad eso. O sea, yo partí escribiendo cuentos como un energúmeno, escribía uno y otro hasta que fui entendiendo lo que era el mecanismo del cuento, la estructura del cuento, y eso se me metió en el alma y después cualquier cosa que yo escribía me salía cuento. Y en eso estaba cuando empecé a escribir también las primeras novelas. Y lo que me enamora de la novela es que vivo más tiempo con los personajes que estoy inventando. El cuento se me acaba muy pronto. El cuento se escribe de una sentada, casi como se lee. Y la novela, en cambio, puede durar 1 año, 2 años, y mientras uno la escribe, y en ese tiempo uno convive con sus personajes y está en los escenarios, y eso es un factor muy grato para alguien que escribe, por lo menos para mí y para un tipo de escritores. Hay otros que dicen que sufren mucho al escribir, y como yo no me siento masoquista, yo no sufro al escribir, a lo mejor si sufriera no escribiría. Yo me alegro al escribir, me estimula, me excito, me siento contento cuando voy a empezar una novela y me siento a veces un poco triste cuando la voy a terminar, me pregunto qué voy a hacer después con mi tiempo. Segundo punto de los que tocó Víctor Arenas es mi generación, la generación del 60. Es verdad, las dos generaciones que antecedieron a mi generación, que fue denominada por José Donoso como generación novísima, lo que era un título muy malo porque eso dura muy poco ser novísimo. Ahora todavía se escribe de nosotros como los novísimos y la mayoría ya están muertos. Pero fue una generación que, con referencia a las anteriores, la generación del 38, de escritores como Nicomedes Guzmán, Fernando Alegría, Francisco Coloane, Reinaldo Lomboy, fue una generación que se formó bajo el alero de la amenaza de la guerra mundial, la derrota de la República Española en la guerra civil en la que venció Franco, y por lo tanto estos novelistas fueron de un fuerte tinte social. Su literatura fue crítica. La novela La sangre y la esperanza de Nicomedes Guzmán es tal vez la primera novela proletaria de Chile sobre una huelga de tranviarios en Santiago. La novela Ránquil de Reinaldo Lomboy refiere una masacre de campesinos en el sur de Chile. La novela La semilla en la arena de Volodya Teitelbaum
es sobre los presos políticos encerrados en el campo de concentración de Pisagua en la época de Gabriel González Videla. Una de las primeras novelas de Fernando Alegría, El árbol rojo, es una novela biográfica sobre Luis Emilio Recabarren. Otra novela de Fernando Alegría es Lautaro, joven libertador de Arauco. Es decir, está el problema de la lucha en toda esta generación. Después la generación siguiente, que es la del 50, la generación de Donoso, de Jorge Edwards, de Enrique Lafourcade, está más marcada por el efecto de la guerra mundial sobre la juventud europea, que repercutió, por supuesto, también en Chile y en todas partes. Una especie de nihilismo, de existencialismo, de falta de fe, una pizca de cinismo, escepticismo frente a las cosas. Es una literatura encerrada. Muchas novelas de los escritores de esta generación, y esto no es un juicio crítico, porque son excelentes novelas, pero muchas novelas transcurren en lugares cerrados, en casas. Por ejemplo, Coronación de Donoso es una señora que va a cumplir 94 años y en su casa se centra toda la acción de la novela, perdón. La generación mía fue una generación risueña, fue una generación que salió de nuevo a la calle, se apartó de la generación del 50, que se encerraba en viejas casas señoriales, y salió a la calle, a los mercados, a las plazas. Escármeta, Olivares, Carlos Olivares, Ariel Dorfman y otros. Fuimos risueños y fuimos también, de alguna manera, emblema de lo que estaba ocurriendo en los años 60, que fue, por un lado, la gran alegría que causó entre muchos sectores de la juventud la revolución cubana, digamos, una revolución en español, una revolución socialista en español en nuestro propio continente, la revolución de las flores en Portugal, el 68 de Francia, y en Chile la reforma universitaria, que empezó también el año 68, culminó el año 69, y a la cual yo rememoré mucho en las luchas estudiantiles del año pasado, del 2011, el fervor y la inteligencia con que se manifestaron los estudiantes secundarios y universitarios. Bueno, esa fue nuestra generación, y fue una generación que mayoritariamente salió al exilio, y que de algún modo la literatura chilena en ese momento se dividió entre los que quedaron aquí y no podían escribir, o al menos no podían publicar, si acaso no eran adictos a la dictadura, y los que salimos al exilio, que seguimos mirando a Chile y preguntándonos qué es lo que había pasado. Toda la literatura chilena, o la mayor parte de la literatura chilena hecha por chilenos, escritores chilenos en el exilio, mira hacia Chile con una gran pregunta: ¿cómo fue que pasó esto? Dijo también Víctor Arenas que yo pasé un exilio largo en México, fueron 10 años, y en México me probé como escritor total, en el sentido de que no quise seguir enseñando. Yo aquí tenía una cátedra en la Universidad de Chile, que me fue naturalmente los primeros días después del golpe militar retirada, o sea, me echaron de
de la docencia en circunstancias que tenía una cátedra vitalicia. Se llamaban cátedra vitalicia, no lo fue. En México no quise enseñar, no estaba con ánimo de enseñar y me fui probando como escritor independiente. Por eso dijo Víctor que yo escribí incluso libros por encargo. Eso quiere decir que fui escritor fantasma. Escribí libros para otras personas y algunos de esos libros son los libros que yo he escrito que más han vendido. No eran mis libros. Yo los escribí, pero no eran mis libros. Los firmaba la persona que me encargaba el libro. Era una manera también de echarle porotos a la olla. Por último, nombró que yo también me había aventurado en la literatura infantil. Nombró una novelita que hice, Humo de trenes, que se han hecho bastantes ediciones, se han vendido mucho para los colegios. Y es para niños grandes, niños de 10, 11 años. Y después de eso seguí escribiendo otras cosas para niños. Recién una preciosa chica me trajo para que le firmara un libro que tiene varias ediciones, está traducido al inglés, que se llama Policarpo y el tío Pablo, se llama en Santiago, en Chile. Y la edición que trajo ella es una edición mexicana que se llama Neruda me llamaba Policarpo. Policarpo y el tío Pablo es una historia de un niño con Pablo Neruda en México, en distintos lugares de México. Y esos son cuentos que yo escribí cuando se cumplía el centenario de Neruda, recordando mi vida con Neruda, porque mis padres y los Neruda vivimos juntos en México cuando Neruda y mi padre fueron cónsules de Chile en los años 40. Ellos arrendaron la misma casa y durante 1 año y medio vivimos en esa casa y los domingos salíamos. Yo tengo muchas peripecias yo con Neruda, que son las que cuento en ese libro. Pero decía esto porque es la segunda y ya hay una tercera y viene una cuarta incursión en la literatura infantil, pero infantil juvenil, digamos. No es para niños de 5 años, 6 años con ilustraciones, sino que es para niños en la edad de Tom Sawyer o Huckleberry Finn. Por último, un comentario. Una antología de mis cuentos, que se han hecho como 10, yo creo, en distintos países. Una antología de mis cuentos que se hizo por la editorial Fondo de Cultura, se llama Cuentos nada más, y está dividida en 3 partes, que la división la hice yo. La primera parte son cuentos juveniles, y le puse como título a esa primera parte, Juventud Divino Tesoro. La segunda parte son cuentos patiperros, cuentos que pasan en África, en Japón, en China, en Suecia, en Nueva York. Cuentos que pasan fuera. Y a esa parte yo la titulé Por las calles del mundo. Y la tercera parte son cuentos más sórdidos, no sabría cómo calificarlos, pero son cuentos un poco más siniestros. Y a esa parte yo la titulé No todo es color de rosa. Cuando ese libro se presentó en la Casa de la Cultura de México en Santiago hace bastantes años, el escritor, profesor académico que lo presentó, Luis Bocás, tuvo una genial idea. Dijo, ¿quieren saber cómo se puede sintetizar la narrativa de Poli Delano? Unan los títulos de las 3 partes del libro. Dijo, Juventud Divino Tesoro, por las calles del mundo, no todo es color de rosa. Ahí está. Eso es. Gracias.
Yo quisiera preguntar cómo es la relación que se produce entre, podríamos decir, lo social y lo literario. Tu trabajo es una literatura que podríamos definir como de carácter política. ¿Tiene ese espíritu? ¿O la relación entre estos elementos es casual, digamos? No, yo creo que en una buena parte de las primeras obras mías, de los primeros cuentos, tal vez de las primeras novelas, había una intención más política, pero después con el tiempo yo fui aprendiendo que no es necesario hacer evidente la política, ni la filosofía, ni las ideas. A través de lo que uno muestra de la vida, de los ambientes, de los personajes, se va filtrando lo que uno piensa del mundo, lo que uno siente frente a lo que es la sociedad, a lo que es la contemporaneidad, y entonces no es necesario resaltarlo, no es necesario decir qué injusticias hay en la vida. Se muestran, están ahí. Eso lo aprendí de uno de mis maestros, que es Hemingway, que sin decir nunca una frase filosófica, a través de toda su obra va desprendiendo una filosofía, una manera de ver el mundo, un enfoque de lo que es el ser humano frente a la vida. Nunca he dejado de lado, tengo novelas que son políticas. En este lugar sagrado es una novela de alguna manera política, pero una novela chistosa, divertida, con humor negro, con sexo, con qué sé yo. Es decir, no es la novela política per se. Eso es lo que quiero decir. No creo en esa novela política per se. Bien, y ¿en qué momento, digamos, de tu trabajo, digamos, te encuentras en cuál es la producción literaria que está haciendo Poliedelo en la actualidad? ¿Cuál es el trabajo que está desarrollando? ¿Cuáles son lo que tienes en mente, tus proyectos y lo que has publicado recientemente? Bueno, lo último que publiqué fue una novela hace un año que se llama Y tú no me respondes, es una novela que transcurre en México. Después publiqué otro libro de los libros infantiles juveniles, se llama Policarpo y el camino del diablo. Y lo que tengo en proyecto ahora son dos novelas. Una que está basada en la vida del poeta Jorge Teillier, que fue mi compañero de estudios en el pedagógico de generación y amigo y de letra, y que pensaba hacer una cosa más biográfica sobre él, pero no me salió así. Se fue proyectando hacia una mirada a toda esa generación de escritores que se formó en el pedagógico entre los años 50 y 60. Esa novela va a tener un título sacado de un poema de Jorge Teillier. Primero le iba a poner El fulgor de la luciérnaga, que es un verso de él que dentro del contexto del poema es muy bonito, pero como título El fulgor de la luciérnaga terminó de parecerme un poquitín cursi, y le puse otro que también es de un verso de Teillier, que es Luces de linternas rotas. Y lo último que escribí, que es algo que acabo de terminar, me vino una especie de locura por escribir una novela negra, policíaca. Ya he escrito alguna anteriormente. Y me puse antes de Navidad a escribirla y la terminé como en un mes y medio. Y ahora la terminé de escribir en primera versión. Después viene un trabajo más artesanal que es el bisturí con la palabra, revisar la estructura, cambiar una parte acá, cortar mucho, etcétera. Y en eso estoy ahora, espero también publicarla este año. No sé cómo se va a llamar, pero hay un crimen, más de un crimen, suicidio, mucho sexo,
Una novela netamente policial y una mirada sobre el Santiago actual, que es una ciudad bastante irritante, por lo menos para los santiaguinos. Bien, primer aplauso entonces para Poliédrano, que nos acompaña en esta versión, 24ª versión de la Feria del Libro.